Buenas tardes, empezando este fin de semana y terminando ya casi la octava de Pascua que venimos celebrando. Hoy compartimos un pasaje que está al final del Evangelio según San Juan, en el capítulo 21. Jesús se apareció otra vez a los discípulos a orillas del mar de Tiberíades. Sucedió así: estaban juntos Simón Pedro, Tomás, llamado el Mellizo, Natanael, el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros 2 discípulos. Simón Pedro les dijo: voy a pescar. Ellos le respondieron: vamos también nosotros. Salieron y subieron a la barca, pero esa noche no pescaron nada. Al amanecer Jesús estaba en la orilla, aunque los discípulos no sabían que era Él. Jesús les dijo: muchachos, ¿tienen algo para comer? Ellos respondieron: no. Él les dijo: tiren la red a la derecha de la barca y encontrarán. Entonces la tiraron y se llenó tanto de peces que no podían arrastrarla. El discípulo al que Jesús amaba dijo a Pedro: es el Señor. Cuando Simón Pedro oyó que era el Señor, se ciñó la túnica, que era lo único que llevaba puesto, y se tiró al agua. Los otros discípulos fueron en la barca, arrastrando la red con los peces, porque estaban solo a unos 100 metros de la orilla. Al bajar a tierra vieron que había fuego preparado, un pescado sobre las brasas y pan. Jesús les dijo: traigan algunos de los pescados que acaban de sacar. Simón Pedro subió a la barca y sacó la red a tierra, llena de peces grandes. Eran 153 y a pesar de ser tantos, la red no se rompió. Jesús les dijo: vengan a comer. Ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle: ¿quién eres?, porque sabían que era el Señor. Jesús se acercó, tomó el pan y se lo dio, e hizo lo mismo con el pescado. Esta fue la tercera vez que Jesús resucitado se apareció a sus discípulos. Palabra del Señor. Pedro y los demás discípulos van a pescar. Uno podría sospechar que permanece el desgano por el aparente fracaso de Jesús y entonces es como volver al pasado, regresar a los tiempos previos al conocimiento de Jesús, aquel conocimiento que curiosamente está muy emparentado con esta situación, porque una de las primeras veces que Pedro se encuentra con Jesús es cuando había pasado una noche esforzándose en la pesca y sin frutos, y Jesús lo hace navegar mar adentro y entonces consiguen una pesca abundante. Una aparición muy semejante a otras, es decir, hay cosas que se repiten. En primer lugar, no reconocen a Jesús hasta que Él hace o dice algo, les cuesta identificar que ese que está allí es Jesús. También emparentado con los signos que hacen pensar en la última cena, que hacen pensar incluso antes que eso en la multiplicación de los panes. Jesús toma el pan y los peces y se los da, los pescados, y se los da a los discípulos. Incluso aparece veladamente otra de las realidades muy presentes en las apariciones de Jesús, que es el envío, un poquito oculto, uno podría decir, en este pasaje. No es que estrictamente les habla de la evangelización ni de el anuncio, sino que el envío se produce significativamente a través de la pesca. En aquella primera pesca milagrosa, Jesús, frente a la reacción de Pedro: apártate de mí porque soy un pecador, Jesús le dice: no temas, te haré pescador de hombres. De alguna manera en esta pesca está sugerida la misión que a los discípulos les va a tocar hacer. El tiempo de la Iglesia, que empieza después de la resurrección, de las apariciones de Jesús, y que se fortalece de una manera muy particular en Pentecostés, es tiempo de evangelización, tiempo de anuncio. Uno podría decir, a la luz de este pasaje, que así como en las tareas cotidianas, la ausencia de Jesús, o al menos la ausencia del reconocimiento de su presencia, hace que haya fracasos, como es el caso de esta pesca en sí misma, también en el anuncio del Evangelio pasa lo mismo. Si olvidamos la presencia de Jesús, si no celebramos esa presencia entre nosotros, entonces la tarea de la evangelización puede conducir al fracaso, o puede haber conducido incluso en ocasiones al fracaso. Olvidar
a Jesús en esta tarea es la manera de que el Evangelio no pueda ser anunciado como debe ser anunciado. Me parece la imagen muy significativa para, insisto, para las dos cosas, para nuestras tareas cotidianas, donde siempre puede haber una actitud de misión, no importa lo que estemos haciendo, ni en qué lugar lo estemos haciendo, ni cuál es nuestro trabajo o el desarrollo de nuestras actividades, allí mismo podemos estar haciendo presente a Jesús y a su Evangelio. En esas tareas, como en las tareas que uno diría son específicamente de misión, cuando nos dedicamos a anunciar de un modo u otro el Evangelio, siempre es necesario reconocer que Jesús está, como quien dice, a la orilla. No es evidente su presencia, no es algo que nos salte a la vista, por ahí nos cuesta reconocerlo, pero es linda la imagen de este Jesús que desde la orilla mira y de algún modo bendice la tarea de sus discípulos de todos los tiempos. Pidamos esta gracia a Jesús de tenerlo cada vez más presente en nuestra vida, en nuestras cosas cotidianas, en nuestra vida familiar, en nuestra vida comunitaria especialmente, donde nos reunimos precisamente para celebrar y para compartir, para anunciar, con la imagen repetida de la Eucaristía, que es el lugar donde nos alimentamos, donde se alimenta nuestra comunión con Dios y donde se alimenta nuestra comunión entre nosotros. Dos cosas imprescindibles para poder ser testigos del Evangelio. Y digo imprescindibles porque ustedes recordarán que en los Hechos de los Apóstoles, uno de los efectos que provoca la presencia de la comunidad de fe, de los discípulos, es el asombro de la gente que comenta, miren cómo se aman. Ojalá el modo de convivir, el modo de compartir nuestra vida y nuestra vida de fe en particular sea el signo a través del cual otros puedan reconocer en nuestra vida cotidiana la presencia del amor grande de Dios que se regala. Que el Señor nos acompañe en esta tarde, que Él nos proteja y nos bendiga. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.